Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de la situación actual de Bitcoin y te voy a decir el motivo por el cual no hemos terminado ni mucho menos el mercado bajista. Es más, no tenemos ningún síntoma ni señal de que vaya a suceder pronto. Sin más dilación vamos a ir ya directamente al grano y es que estamos viendo un Bitcoin casi un 4% arriba, lo hemos llegado a tener un poquito más arriba incluso. Hemos tenido los datos más importantes de los últimos meses, lo cual es el PIB. Ayer tuvimos tipos de interés, mañana volvemos a tener PIB pero en la zona euro y como estáis viendo le están sentando bien los datos al precio. No únicamente es Bitcoin, tengo que reconocerlo, aparte de todas las criptomonedas, prácticamente todos los índices mundiales están en la misma situación. Bueno, vemos al IBEX 35 que no lo está siguiendo y en Reino Unido tampoco lo estamos siguiendo, pero en términos generales el sentimiento es positivo en general, ¿no? Llevamos cayendo demasiado tiempo, no demasiado pero mucho tiempo, lo cual sería pues un movimiento bajista per se, y estamos haciendo ahora un movimiento de desahogo, movimiento correctivo, y ahí es donde quiero llegar. Si cogemos el gráfico semanal, porque al fin y al cabo estamos hablando de términos semanales, de términos de tendencia, de ciclo, por lo cual no podemos utilizar una terminología diaria, ni mucho menos de 4 horas, etcétera, etcétera, y tampoco es necesario irnos directamente a gráfico mensual o trimestral, ya que con el gráfico semanal es suficiente. Como podéis ver, el cambio de tendencia es más que claro, más que evidente, ya no solo en este punto de aquí, en el canal llevamos hablando de ese mismo factor desde este nivel. Lo que pasa es que la ruptura de los 30.000, esta zona de aquí, lo que hizo fue confirmar y abrir los ojos a muchas personas, ¿no? Pero estamos en un punto, estamos en una situación correctiva, ¿vale? De la misma manera que en esta zona de aquí, en esta corrección de finales de agosto, principios de septiembre del 2021, tú no te planteabas que esto podía significar el fin del mercado alcista de Bitcoin. En este punto de aquí estamos viviendo exactamente lo mismo, ¿vale? Estamos viviendo exactamente lo mismo y lo que significa es que estamos viviendo un pullback. Entonces, ya con esta pequeña comparación ya puedes desmentir cualquier señal, cualquier análisis que implique un cambio de tendencia, porque estamos moviéndonos a través de un movimiento impulsivo en dirección contraria hacia donde va la tendencia, por lo cual hasta que no se diga lo contrario, esto de aquí, que no sabemos hasta dónde va a llegar, es un pullback para seguir cayendo. Hasta que no se diga lo contrario, ¿por qué? Pues hombre, porque al final no tenemos una bola mágica, no podemos anticipar 100% seguro qué es lo que va a suceder, y con falta de información tú te puedes tirar un triple, tú puedes tirar una moneda al aire, saldrá cara o saldrá cruz, pero no puedes asegurarlo con certeza. Y en este punto tenemos falta de información para catalogar lo que estamos viendo, tanto de un movimiento de continuación, de recuperación, como de un movimiento que te va a llevar el precio a los 5.000, 3.000, 10.000, etcétera, etcétera. Sabéis que en el canal llevamos semanas y semanas defendiendo que lo más probable es que esto se transforme en una especie de acumulación, en un movimiento bajista mayor, que incluso pudiera llegar a superar los mínimos anteriores por poquito, pero considero que puede llegar a pasar incluso para una continuación alcista. Es el argumento que llevo defendiendo semanas y semanas y estamos en esa fase inicial. Tenemos información para catalogarlo de esta manera. ¿Cómo? Pues hombre, viendo lo que está pasando, viendo el contexto, viendo un poquito anteriores movimientos, etcétera, etcétera. Un tip que os he comentado desde hace mucho tiempo, desde hace semanas, que es lo que llevo diciendo que podéis utilizar para intentar entender cuándo el movimiento es de continuación o no, es comparar lo que está haciendo el precio con lo que está haciendo el RSI. ¿Por qué? Pues bueno, porque ya hemos analizado en este canal múltiples ocasiones cómo cambian los ciclos de alcista a bajista, de bajista al alcista, correcciones intermedias, etcétera, etcétera. Y el RSI está involucrado en todos los cambios de ciclo, tanto para bien, alcistas, como para mal, bajistas. En este caso, ¿cuál sería un movimiento probable? ¿Cuál sería un movimiento que sería perfectamente comparable a lo que pudiéramos ver ahora mismo? Pues fijaros, una continuación, ya sea un poquito más alcista o menos alcista, da igual. Un movimiento que, vamos a marcarlo de este estilo, que se pudiera dilatar un poco más, por poner un ejemplo, y que diera una continuación bajista. Pues en este caso, en el precio, podríamos tener una especie de doble suelo, podríamos tener un pequeño mínimo decreciente, incluso, solo estoy poniendo ejemplos para que veáis, ¿eh? En cambio, en el RSI lo que podríamos ver es una especie de mínimo creciente, es un doble suelo en el caso de que el precio rompa el mínimo anterior, es una divergencia donde veríamos más debilidad en el precio que en el RSI. Pues a partir de entonces es cuando podríamos empezar a pensar en un cambio de tendencia. Y digo empezar a pensar porque cuando se marca la divergencia en el RSI no indica que entonces se ejecuta en el precio, sino que se empieza a cocer un cambio de dirección que finalizará con darle continuación a lo que se ve en el RSI.
Más enfocados en lo que estamos viendo actualmente, porque ahora estoy hablando un poco de información, de falta de información, de posibilidades, de ejemplos para que veáis lo que pudiera ser una divergencia entre RSI y precio. Más allá de eso, lo que estamos viendo, la información tangible la divido en dos partes. Parte número uno, estamos hablando de movimientos semanales, por lo cual, de la misma manera que la semana pasada ya testeamos estos mismos niveles, no, superiores incluso, aquí lo estáis viendo, la semana pasada llegamos a un nivel de los 24.200, un poquito más arriba, y fijaros cómo el precio formalizó un rechazo de la media móvil de 200 semanal. Pues ya no es que hemos tocado esos niveles, sino que los hemos tocado por encima y el precio no ha sido capaz de cerrar. Entonces, cuando ya has tenido un ejemplo de ello, esto es un ejemplo que puede pasar en cualquier situación. Tú intentas romper un punto y finalmente no se puede romper. Pues cuando no solo tienes el ejemplo porque es evidente, sino que además lo has vivido y además lo has vivido la vela anterior, tú tienes que tratar esa situación con más respeto, ¿vale? Entonces, punto número uno, y donde divido el presente en dos puntos. El número uno es el cierre semanal, o sea, es de vital importancia esperar y entender que el cierre semanal va a dictaminar la dirección. Y entonces tendremos información suficiente como para decir, y ahí divido en la otra parte, que esto finalmente, y ya sí que sí, se transforma en un pullback semanal. En un pullback que en gráfico diario va a generar volatilidad, en gráfico de 4 horas más aún, pero porque se trata de un pullback semanal que va a llevar el precio a ciertos niveles hasta ahora no testeados desde, pues bueno, desde las bajadas, desde que vino de ida hacia abajo, pues no testearíamos o no habíamos testeado los niveles que podremos testear entonces. Pero, como digo, por todos los argumentos que estoy comentando, se tratará de un pullback, de un movimiento bajista, o sea, alcista en forma de pullback para seguir cayendo. Repito y quiero hacer mucho hincapié en eso. Seguir cayendo no implica irnos a 5.000 o a 13.000 o a 12.000 o a 10.000. Implica hacer un pullback para seguir cayendo. Ya veríamos con más información cuál sería la representación de ese seguir cayendo. Otro elemento de peso también para entender que esto no es el inicio de nada, sino es la continuación. Bueno, sí, es el inicio de un pullback semanal o podría ser el inicio de un pullback semanal. Depende de cómo se formalicen los cierres. Pero bueno, otro elemento de peso es la inflación. Tenemos un problema y es la inflación. Y si tú coges el gráfico del SP500, que lo tenemos aquí, y le añades la inflación, veréis, le voy a meter esto, voy a meter la inflación, aquí la tenemos, la pongo en nueva escala de precios, ¿y qué es lo que podéis ver? Lo que podéis ver es que la inflación lo que hace es hacer picos. Y esos picos inflacionarios coinciden con los mínimos del SP. Lo hemos visto en múltiples ocasiones, ya lo hemos analizado en el canal, incluso, como veis, este pico de aquí de la inflación que representa el mínimo y el suelo del SP. Y luego continúa. Este pico de aquí representa un nuevo mínimo en el SP y luego el precio continúa. Y así lo podemos ver en múltiples y múltiples ocasiones a lo largo de la historia. Podéis utilizar lo mismo que he hecho yo, hacer backtesting de lo mismo que os estoy enseñando y lo veréis claramente, ¿vale? Veis que nuevo pico de la inflación, lo cual es lo naranja, la línea naranja, nuevo mínimo en el SP. Y así sucesivamente, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, como podréis entender y como podréis suponer, no porque seamos aquí nadie un experto en economía, ni por que tengamos información privilegiada o confidencial, a la inflación le queda por subir. ¿Vale? Que a la inflación le quede por subir porque no está ni mucho menos solventado el problema, estamos a un 9,10% de inflación, o sea, hay mucho camino por delante aún, pero bueno, que a la inflación le quede aún por subir indica e implica directamente que el mínimo del mercado bajista en Estados Unidos no se ha formalizado. ¿Vale? Y nos guste, nos pese, nos agrade o nos interese más o menos, el mercado estadounidense va muy de la mano del mercado de criptomonedas. Vamos a coger aquí, tenemos el SP, pues en vez de la inflación le vamos a meter otro indicador. En vez de un indicador, un activo digital llamado Bitcoin. Lo ponemos aquí, nueva escala de precios, lo vamos a poner también en un momento, lo voy a poner así en logarítmica, creo que ya estaba. A ver, el precio de Bitcoin lo quiero en escala logarítmica, un momento, a ver dónde se pone.
¿vale? Logarítmica, aquí la tenemos. Entonces, meto Bitcoin en escala logarítmica y como veis, en grandes momentos, en grandes puntos donde el precio de Bitcoin corrige, donde el precio de Bitcoin forma movimientos correctivos, el SP hace exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí lo tenemos. Fijaros cómo este movimiento de aquí va muy de la mano del SP, luego se forma el pullback, va de la mano del SP, luego se forma una nueva caída, va de la mano del SP, ahora se está formando un pullback, va de la mano del SP. Tenemos aquí COVID, tenemos aquí una continuación alcista. Sí que el único momento reciente de la historia donde el SP no ha ido de la mano de Bitcoin es en la primera gran corrección, donde Bitcoin pasa por primera vez a los 30.000 y el SP sigue con su tendencia alcista, ¿vale? Lo vamos a comparar con el Nasdaq, porque sí que es verdad que con el Nasdaq tenemos un poquito más de información y lo vamos a poner mejor en gráfico diario. Perdonad un momento, ponemos aquí gráfico diario. Aquí tenéis más información y veis mucho más clara y fehacientemente cómo el precio, bueno, más información no, pero bueno, más volatilidad, cómo el precio va de la mano de Bitcoin. El precio del Nasdaq va de la mano de Bitcoin. Muy similar, absolutamente similar. Entonces, sí, tenemos claro que la inflación o el pico de la inflación marca suelos en el mercado estadounidense y tenemos claro que el mercado estadounidense va de la mano de Bitcoin. La regla de 3 se hace bastante fácil y se hace bastante sencilla. A todos nos gustaría que el precio arrancara, al menos a mí me gustaría, no me importaría que estuviera más tiempo para poder seguir acumulando en estos niveles. Realmente me adaptaría a lo que haga el mercado, o sea, me gustaría algo, sí, pero da igual porque el mercado hará lo que tenga que hacer, pero lo que es importante es intentar actuar siempre de la manera más objetiva posible y en este caso los datos hablan por sí solos. Como veis, no me he tirado ningún triple, no he dicho que esto va a pasar porque sí, lo he estado todo comprobando con hechos claros. Hechos claros como el precio de Bitcoin en referencia a la inflación, el precio de Bitcoin en referencia al SP500, RSI, indicadores, cómo se mueve un activo, price action. O sea, no me he tirado ningún triple de, no, esto va a llegar a 8.000 porque sí, porque lo he visto aquí, que he comparado con no sé qué. No, estoy utilizando elementos tangibles que podéis utilizar cualquiera de vosotros. Por lo cual, a mí estos datos, estos detalles me indican que el final del mercado bajista aún no ha llegado a su fin. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.